Bien, ahora sí. Ya se ve entonces, jóvenes, comenzamos. Literatura hispanoamericana, la nueva narrativa. En este caso nos toca Jorge Luis Borges con el libro Ficciones. Bien, una literatura un poquito seriosa, compleja, filosófica, pero bueno, olvidemos el contenido y nos vamos ahora a esta primera parte. Entonces, nosotros hemos visto la semana pasada, jóvenes, el modernismo, que iniciamos con Rubén Darío y Pablo Neruda en el desarrollo de la poesía. Bien, ahora nosotros nos vamos a la parte narrativa, que es paralelamente a esta poesía, ¿no? Es paralelo, ¿no? Algunos poetas se dedican a la narrativa y otros se dedican a la poesía. Entonces, en esta etapa, ahí escribiendo su separata, esta nueva narrativa es una narrativa propiamente hispanoamericana que definitivamente, ¿sí? Vamos a nosotros a observar que esta nueva a nivel de Europa, ¿no? Los países europeos, a Europa que se desarrollaba la vanguardia, ¿no? La vanguardia estaba en su máximo nivel, también va a llegar momentos que va a comenzar a decaer, narrativas, novelas que se van a presentar en la época, ¿no? A través de Europa. Entonces, aquí en Hispanoamérica, entonces, por eso que dice, es el resultado de la influencia vanguardista en el campo de la narrativa. Es decir, la vanguardia va a influir, va a impactar, como se dice, en estos nuevos poetas, narradores de aquellos momentos. Por eso que esta nueva narrativa jóvenes se divide en etapas, porque cada etapa emerge un momento de cambio en Hispanoamérica. Acá también incluimos al Perú, porque el Perú también pasa por una serie de cambios. Entonces, estas primeras novelas van a iniciarse a partir de los años 20, como dice acá. Entonces, tenemos tres etapas: la emergente, la de consolidación y la etapa del apogeo o el boom. Entonces, estas literaturas, ¿no?, van a desarrollar específicamente la novela, impactadas obviamente por el proceso que hay de cambios, ¿no?, en este caso la vanguardia. Bien, si bien es cierto, van a haber por ahí algunas formas literarias, algunos movimientos que se van a dar en algunos países. Por ejemplo, en Venezuela se da el llamado regionalismo, ¿no? En el caso de Argentina, gauchismo, pero eso justamente ocurre entre la etapa emergente y la etapa de la consolidación, sobre todo en la etapa emergente, van a ser las primeras obras. Entonces, estas tres etapas. Ya, vamos a ver. Entonces, está viendo, por favor, escribir si no se ve acá. En la primera etapa emergente, que abarca entre los años 20 y 30, específicamente, ¿sí?, nosotros vamos a ver que aparecen obras todavía de manera incipiente. Dice acá, ¿qué significa la manera incipiente? No son obras pues que no se entienden, no son obras que no tienen ninguna validez, no, sino que son obras específicamente que tienen rasgos de la vanguardia, que tienen rasgos todavía de la realista, porque aquí en esta etapa vamos a encontrar nosotros que estas novelas todavía, por ejemplo, son novelas narradas en tercera persona. Recuerden que una característica del movimiento realista era eso. Entonces, estas primeras novelas en esta etapa emergente, ¿no?, impactadas, ahí donde nosotros encontramos el llamado gauchismo, que todavía se narran pues novelas, ¿no?, en ese corte. Por ejemplo, aquí tenemos Martín Adán, que es el autor, La Casa de Cartón, ¿no? Son las primeras novelas. Aquí tenemos, por ejemplo, a Rómulo Gallegos con Doña Bárbara, novelas que tienen ese corte tradicional, narrador omnisciente, narrada de manera lineal, pero si se dan cuenta, los años es corto. Entonces, es una etapa de inicio, ¿no? Porque el boom lo vaya a llamar así, por el desarrollo de las técnicas que se van a presentar, ¿no? Estas son las primeras novelas que aparecen, ¿no?, en la narrativa a inicios del siglo XX, ¿no? 1920, 1930. ¿No? En el Perú tenemos, por ejemplo, Adán, tenemos los primeros pasos y terminamos con Valdelomar, y luego iniciamos ya el proceso del indigenismo. Entonces vamos a tener los cuentos y todo lo demás. Entonces, esa es la primera parte, ¿ya?, de la llamada etapa emergente. Ya, aquí, la etapa de consolidación, acá sí es muy importante, ¿no? Esa etapa de consolidación, porque aquí vamos a encontrar una variedad de autores, una gran variedad de poetas. Bien, entonces, ¿qué nos dice esa etapa emergente? Bien, perdón, la etapa de la consolidación. Entonces, justamente aquí las novelas se van a consolidar.
consolidar por las diferentes temáticas, las diferentes, ¿cómo se dice?, formas literarias, temas, sobre todo temas, ¿no?, que van a haber en esta etapa. Y vamos a encontrar grandes obras, se publican obras de calidad desplazando el regionalismo, el gauchismo, porque aquí cambia la técnica, aparecen técnicas novedosas, nuevas, propias, ¿no?, por cada país. Bien, entonces, en esta primera etapa nosotros vamos a ver que es la etapa, como se dice, de consolidación. Ahí tenemos a grandes poetas, como por ejemplo, ahí dice, ahí vamos a comenzar, por ejemplo, con el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, poeta de Guatemala, ¿no? Un poeta, por ejemplo, en esta parte, ¿no?, ganador del Premio Nobel en 1967. O sea, aquí las novelas ya tienen consolidación en la narrativa, estructura, ¿no?, nueva, distinta a lo que se venía dando, ¿no? De ahí la importancia que estos autores van a competir con otros autores extranjeros. Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel en 1967. Aquí nos va a hablar de las dictaduras. Era una temática propia que pues definitivamente no hablaban de esos temas, o en las literaturas anteriores no se hablaba de esos temas, ahora sí, se habla de estos temas, siempre también tomando un contexto, ¿no?, propio de los países, ¿no? Aquí vamos a tener nosotros, Miguel Asturias con el señor presidente, ¿no?, la importancia, el renombre que se va a dar. Luego tenemos a Pedro Páramo, con la obra, en este caso, del autor Juan Rulfo, ¿no? Juan Rulfo, en este caso, también poeta mexicano, que en este caso nosotros vamos a ver que Pedro Páramo también va a ser una historia muy interesante, porque aquí vamos a ver un tema bastante legendario, un poco de suspenso, ¿no? Cómo está, ¿no? Preciado va a buscar a su madre, ¿no? Su madre le dice de que busque, perdón, a su padre, que buscarle a su padre en un pueblo, ¿no? Entonces ahí viene justamente toda una historia donde Juan Preciado va a buscar a su padre, cosas de que él se va a enterar porque él no conocía a su padre, ¿no? Entonces ahí viene la historia, ¿no? De este autor que también es reconocido por su trayectoria. Luego tenemos al poeta argentino, en este caso con la obra El túnel, Ernesto Sábato, también otra obra bastante de renombre, bien, que aquí nos narra, por ejemplo, un aspecto psicológico, social, el asesinato de una mujer, ¿no? Él era un pintor y la asesina, ¿no? Entonces, el mismo autor en el título que dice El túnel, justamente es el camino por donde muchas personas a veces se concentran en su vida. No es que vas a pasar por un túnel, sino es que es el camino que hay, ¿no?, que se tiene que enfrentar, muchas veces oscuras, en este caso de matar a alguien, simplemente porque consideraba de que esta mujer no le estaba correspondiendo el sentimiento que él daba, y él había buscado por mucho tiempo. Entonces ahí viene toda una historia, ¿no?, de Ernesto Sábato, poeta argentino, del mismo renombre y al lado de Jorge Luis Borges, fueron grandes poetas, y no fueron los únicos, ¿ah? Recuerden que yo les comenté la semana pasada, cuando hablábamos del cosmopolitismo, ¿no?, en el modernismo, decíamos que Argentina quería ser, pues, la ciudad cosmopolita de Hispanoamérica, ¿no?, porque tenía grandes poetas, como Jorge Luis Borges, como Ernesto Sábato y otros más. O sea, no eran los únicos, había muchos más detrás de ellos. Bien, entonces, de ahí la importancia de consolidación, ¿no?, donde obras van. Bien, es en el caso de Sábato con la obra El túnel, donde pues nos muestra un realismo más de ciudad, urbano, asesinato. Cada temática es distinta, ¿no? Se dan cuenta que cada país tiene una temática distinta, ya no es que todos hablan solamente de un solo tema, ¿no? Acá ya es variado, debido justamente a la profundidad que hay en las novelas. Luego tenemos a Jorge Luis Borges con ficciones, que lo vamos a ver. Obviamente, definitiva, en este caso, Borges es un gran poeta, es un autor que pues pone en práctica toda su capacidad libresca, ¿no? Un hombre bastante culto, ¿no? Él no escribe un tema relacionado a la parte social, sino un tema filosófico, existencial, con la filosofía, con la existencia humana, ¿no? Con los dobles, etcétera, ¿no? Él es Jorge Luis Borges con ficciones. Y vamos a ver a este gran autor, Alejo Carpentier, poeta cubano, en este caso, Carpentier, vamos a ver nosotros,
con el reino de este mundo, ¿no? Pero también va a ser muy importante en su época, ¿no? Porque Carpio nos presenta una temática que tiene que ver con lo real maravilloso, ¿no? Así como Márquez nos habla, García Márquez, del realismo mágico, él nos habla de lo real maravilloso. Una temática pues nueva, novedosa y sobre todo pues hablando de la década de los años 40, 50, ¿no? Y nos plantea situaciones, basando siempre en situaciones observadas, ¿no? En su trayectoria de los viajes que hace, porque él es cubano y investiga mucho de las partes de la gente que vive en el Caribe, ¿no? El reino de este mundo. Aquí ya lo vemos la próxima semana, ¿no? Porque aquí entra con el otro autor. Bien, jóvenes, hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, es lo que ustedes tienen, ay, ¿qué es esto? Lo que ustedes tienen en su separata. En esta primera parte, ¿no? La etapa de la consolidación, ¿no? Ya hemos visto los autores que más le ponen aquí. Por ejemplo, le ponen a Juan Rulfo, Juan Carlos Onetti. No, no les ponen a Cortas, recién en la siguiente. Bien, entonces hasta ahí. Vamos a seguir avanzando. Y ahora nos vamos a el boom hispanoamericano. Por ejemplo, aquí jóvenes, ¿no? En el boom hispanoamericano sí vamos a encontrar nosotros que la literatura en Hispanoamérica, si en la etapa de conciliación ya había crecido, aquí crece mucho más, debido a que debemos encontrar grandes poetas de trayectoria internacional y sobre todo por la cantidad, ¿no?, de técnicas narrativas presentes en sus novelas, técnicas que han modernizado la narrativa no solo en Hispanoamérica, sino a nivel mundial, donde si bien es cierto, el éxito de las novelas de aquellos tiempos se debe a las producciones de los autores, pero también, ¿no?, un éxito a nivel editorial. Muchas editoriales estaban yéndose a la quiebra por el desarrollo de la tecnología. Pues mira, ya estás en la década de los años 60 y 70. Ya había televisión, ya había radio, ¿no? Había computadora. Entonces es una lucha que los autores hacen para seguir teniendo que narrar, que contar. Entonces las producciones aquí que se dan en esta etapa llamado boom hispanoamericano o apogeo son obras de muy alta calidad narrativa. Y esto a la vez originó, ¿no?, éxito de editoriales, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, Mario Vargas Llosa para publicar La ciudad y los perros le costó mucho, muchos sueños, muchas esperanzas, ¿no? A pesar de que él contaba con el dinero, porque él tenía dinero, podía publicarlo, pero resulta que a él no le querían publicar La ciudad de los perros en Europa, eso lo traemos en Europa, por el contenido de la obra, ¿no? Editorial que lo leía le rechazaba a Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa se frustra en la primera parte, porque no entiende por qué. Y las editoriales lo único que le decían, no, es que esta historia es real, o sea, por la técnica que él utiliza, que le da a sus obras. El realismo es esta forma de narrar usando hechos, ¿no?, de su entorno, y eso le da un realismo, es su propia técnica de él. Entonces, editorial que leía, no, dice, no queremos tener problemas Perú con el ejército, porque hablaba del colegio militar. Entonces Vargas Llosa pide ayuda en una, en otra, y todas la rechazan. Entonces, ¿a qué se debe luego el éxito? A que cuando se comienzan a publicar novelas de este estilo, y no faltó una editorial de Carlos Barral, quien publica la obra de Vargas Llosa, publicados por eso, porque este hombre apostó por Vargas Llosa. Lo único que le preguntó fue y le dijo, ¿esa obra que usted escribió o la realidad? ¿Esto pasó en ese colegio? Y Vargas Llosa se ríe. No, señor, eso no pasó nunca. Esa es mi realidad imaginada. Eso no pasó un creador, por eso Vargas Llosa es el arquitecto de la novela, porque él construye una realidad dentro de un mundo. Y aparentemente cuando tú lo lees, crees que estás leyendo la realidad. Esa es la técnica. Entonces, a partir de ahí, ¿no?, con el éxito de Vargas Llosa y Gabriel García Márquez y otros autores, comienzan a vender, a crecer, a crecer. Y no solo en Hispanoamérica, a nivel Europa. Por eso que muchos de estos autores concursaron en los premios, ¿no?, y ganaron, ¿no?, en diferentes años, pero ese es lo máximo en la novela hispanoamericana. Para los editoriales, éxito para los poetas. Bien, ahí encontramos pues Gabriel Mario Vargas, eso lo vamos a ver en peruana, a García. En el caso de Cortázar, con la obra Rayuela, que ustedes ven ahí, ¿no? Rayuela es una obra muy interesante, una novela que tiene que ver mucho con el contexto, un poco de fantasía, complejo. Vamos a ver aquí lo que se tiene que ver en Rayuela es el título, ¿no? La propuesta que hace Cortázar
para que tú puedas entender su libro, ¿no? Rompe con los esquemas de la linealidad, rompe la forma de cómo lees el libro, ¿no? Y es más, ese mundo, porque es de la obra original que ustedes ven ahí, no sé si están viendo, uno, dos, tres, cuatro. Otro, antes, ¿no? Jugamos ahí en el piso, ¿no? Se le decían mundo, avioncito, le decían, ¿no? Era un juego que en el Perú era común a los niños, ¿no? En aquellas épocas, pues, ¿no? Hoy en día nadie juega con eso, ¿no? Todo uno en la computadora o en el celular. Pero resulta que Cortázar, en Argentina, este juego que tú ves ahí con numeritos, no se llama así como acá mundo o como se llama avioncito, allá se llama rayuela. Rayuela es un juego, mejor dicho. Un, palabras donde el autor te involucra en una situación bastante compleja. De ahí viene el nombre, también cómo te plantea la forma de leer. Él es Cortázar y Carlos Fuentes, poeta mexicano, ¿no? También nos narra, en este caso, la belleza lleva a un asesinato. El asesinato tiene una historia policial de investigación, ¿no? Él es Carlos Fuentes, la muerte de Artemio. ¿Quién mató a Artemio? Comienza la investigación. Y esto, si uno habla de investigación, apuntas que eso pasa en el día a día, pero también aquí en la novela él crea ese mundo, crea esa situación. Bien, jóvenes, es un hispanoamericano con los mejores poetas que hemos podido mencionar, cada uno con sus obras. Sigamos avanzando, preguntas, dudas, siempre tiene que estar atento a cualquier duda. Bien, esta otra parte que tiene el contexto social. Definitivamente Hispanoamérica pasa por diferentes cambios sociales. Hispanoamérica no es la misma que fue en la época de Rubén Darío, no, no, no. Hispanoamérica va cambiando. Recuerden que el capitalismo hizo que las ciudades se modernicen. Hispanoamérica se fue modernizando. Ya está en años diferentes, ya no estás en 1920, están en 1940. Entonces, Hispanoamérica vivió una serie de acontecimientos, bien fueron tomados en algunos casos como temáticas para la dictadura, habla de gobierno, está en función a esta situación, no solo de su país, sino ¿no? Específicamente de aquellos países pequeños, como es Puerto Rico, como es Costa Rica, como es Nicaragua, pequeñísimos que están en América Central. Eso no se compara con el Perú o con otro país. Entonces, ese es el contexto social que vive Hispanoamérica en esos momentos. Bien, jóvenes, ¿sí? ¿Algún aporte general acerca de este contexto social que abarca de 1945 a 1975? Ese es un compendio general. Entonces, ahí ven unas fotos, inclusive ustedes jóvenes a blanco y negro, que era lo propio de la época, que van las personas solo en blanco y negro, ¿no? Y a veces, muchas veces esas fotos reflejaban cómo era tal la persona, ¿no? Es decir, situaciones que vivían las personas, en este caso, revoluciones, revueltas, ¿no? La vida que tenían, ¿no? A través del cambio y sobre todo en las imágenes jóvenes que ustedes ven, como grandes líderes se imponían su fuerza, su poder frente al pueblo, ¿no? Hay llamadas dictaduras, ¿no? Las dictaduras que eran no solo del Perú, Perú vivía también su propia problema, pero esas dictaduras a nivel de Hispanoamérica eran muy fuertes, donde la sociedad se enfrentaba, ¿no? Al poder dictatorial de un presidente que estaba relacionado con los militares, y por otro lado, pues la gente, ¿no? Que estaba en contra de esa población que exigía sus derechos, pero a la vez ocasionaban tumultos, ocasionaban pues disturbios, ¿no? A eso se refería este tipo de situación. Bien, entonces, un primer punto dice ahí, hay un desarrollo de las ciudades, sí, las ciudades latinoamericanas comienzan a crecer, ahí está la imagen. Si bien es cierto, ya se modernizaron, ahora es mucho más, hay edificios, ya la gente deja estar en el campo para pasar a la ciudad y van creciendo, 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 ¿no? ¿No? Aunque en el caso de Lima, el Palacio el municipio, eso prácticamente se ha quedado tal cual, porque en este caso son expresiones artísticas de otras épocas, ¿no? Entonces ahí no se han modernizado como más grande que tenemos edificios, ¿no? Y eso no es que asombrarse, porque en esas épocas los pueblos buscaban un desarrollo propio de su ciudad. Entonces ya se dejan impactar por la ciudad y ya muy poco la parte urbana. Y eso es algo que es
ahora creo, ¿no? Las sociedades ser más por la parte urbana que por la parte rural, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando en la primera característica, ¿no? Ya usted también tiene un aparato, una guía para que puedan expresar alguna de las preguntas, ¿ya? Ya luego viene otro punto, la modernización de los problemas de América Latina. Se buscaron alternativas como la Revolución Cubana, ¿no? Que si bien es cierto, la modernización no alcanzó, porque siempre toda cada crisis de pobreza está marcada por una situación, entonces directamente no te va, ¿cómo se dice? Solucionar el campo y te quedes acá, no, o sea, hay una situación ya de conflicto. Eso genera también problemas en el gobierno, ¿no? Y algunos gobiernos, en el caso de los cubanos, ¿no? En el caso de Cuba, que generen, en el caso de Cuba, ¿no? Lo que es, ¿no? Una revolución para poder, ¿no? A su dictador, al presidente y el plan. Bien, estos temas de la revolución de los militares se van a dar, ¿no? En diferentes países, Guatemala, ¿no? Cuba, ¿no? Todo es por la ambición del poder. Se van a dar a nivel del contexto donde se van a desarrollar estos autores con sus obras. Hacia mediados de la década de los 70, estamos hablando de 1970, instalan dictaduras represivas, lo cual genera una fuerte crisis social. Las dictaduras de aquella época fueron bastante duras, durísimas. Yo soy un dictador, hoy es una dictadora, el presidente, igual nosotros vivimos felices en las calles, salimos normal, hacemos nuestra vida normal, la dictadura será para ellos, ¿no? Porque realmente una dictadura, es la que estamos nosotros estábamos durmiendo a las 5 de la tarde en nuestra casa, porque las dictaduras eran fuertes, no podía salir a la calle. El presidente asumía todo el rol, ¿no? Y daba las órdenes y las normas. Y no importa si la norma era arbitraria, que tú no estabas de acuerdo, no, no. Al calabozo, no creían en nadie. Eso era una dictadura, ¿no? No como las dictaduras de ahora, que soy un dictador, o ese presidente es un dictador y todo el mundo está feliz, ¿no? Por ahí una revuelta, dos revueltas, pero nada más. En cambio, en las dictaduras, cuando el pueblo se levantaba, pues sacaban a los presidentes, ¿no? Entonces, esos eran realmente conflictos propiamente, que generan pues crisis social, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones también. Bien, entonces, hasta ahí son los 3 puntos importantes que ustedes también tienen que separar, ¿no? Acerca del contexto social que vivía en Europa en aquellos tiempos. El de Cuba obviamente ha marcado mucho, ¿no? Porque es algo que se dio hasta la década de los 70 y sigue siendo un país socialista, Cuba, ¿no? O sea, características como país. Bien, vamos a seguir avanzando. Si no hay preguntas, no hay dudas para esta semana. Ya, en la nueva narrativa hispanoamericana vamos a ver las características. A ver, entonces. A ver, estas características jóvenes de esta nueva narrativa son generales, ¿no? Para todas las obras que aparentemente se van a dar desde los años 30 hacia adelante, ¿no? Porque los primeros años fueron, como les dije, incipientes, recién novelas cortas, novelas con la linealidad, ¿no? Siendo narrada, los personajes básicos, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, aquí en esta nueva narrativa vamos a comenzar nosotros con la llamada multiplicidad de voces, como ustedes tienen ahí, o puntos de vista del narrador. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando hablas de multiplicidad de voces, estás hablando que las novelas ya no tienen ese corte donde el narrador lo sabía todo. El narrador omnisciente, que es el narrador, por ejemplo, en crimen, narrado en tercera persona, ¿no? Entonces, este narrador omnisciente, jóvenes, conoce el aspecto físico, mental del protagonista. Y también, por el otro lado, conoce, ¿no? De esta persona, el aspecto de este protagonista, el aspecto también intelectual. O sea, el narrador conoce todo, ¿no? Era algo que la novela realista y todo lo demás. La multiplicidad de voces vas a decir
el narrador supera al narrador omnisciente. Es como decir un narrador protagonista, pero mientras esto no sea aceptado, no podemos decir, simplemente es una forma general. Entonces, el narrador omnisciente, ¿no? El narrador omnisciente ya no va, ¿no? No se usa de preferencia como en las novelas realistas, no. ¿Por qué? Porque aquí se van a presentar varias perspectivas. Perspectivas quiere decir que cómo se narra en la historia. Justamente hace que la característica sea múltiple o punto de vista del narrador. En de las historias aparecen diversos narradores, es cierto, con un solo de contar toda una novela. Necesitan narradores, necesitan quién va a contar toda esa historia. Bien, y eso cambia ya la secuencia de la. Bien, entonces, esa es la multiplicidad de voces o puntos de vista del narrador. Bien, ahora, en el caso de La ciudad y los perros jóvenes, que es una de las obras que están poniendo ahí. Bien. En el caso de los perros, bien, que es una de las grandes obras del Mario Vargas Llosa. Por ejemplo, aquí un claro ejemplo es que dentro del que inicia la obra, porque la obra inicia cuando los jóvenes están conversando en el baño a escondidas. Entonces, llegan y los encuentran, ¿no? Está prohibido eso porque no puedes conversar con gente extraña, pero estos jóvenes lo hacían, ¿no? Así cuenta la historia. Entonces, en la examen, en el cielo de los perros, alguien se robó el examen de química para ayudarles. Entonces, este robo, ese es un hecho que va a generar que muchos personajes narren el mismo hecho, pero desde su punto de vista. Multiplicidad de voces. Es que ha sido significativo y que habla, pues, ¿no? Del robo del examen, es narrado por quién. Y han leído los perros deben recordar, por el llamado Jaúl. Y le van a entrevistar para preguntarle qué hizo ese día, porque él tenía que hacer la guardia, no cuidar el pabellón, pero como lo mandaba al esclavo, a él no le importaba quién cuidara, o sea, le interesaba, ¿no? Entonces, aquí está del robo, lo narra el jaguar. Luego lo narra el poeta, Alberto Fernández, ¿no? Entonces, él también narra esta parte, ¿no? Del examen. Y cada uno ya es una perspectiva diferente. Luego viene el cocinero, que estuvo también ese día. También narra lo que él escuchó, que es muy diferente a las dos anteriores. Eso se llama múltiples sobre un solo hecho. El robo del examen es el hecho. Entonces, cada uno da soporte acerca de, ¿no? de determinadas circunstancias que rodean la historia, ¿no? Bien. O punto de vista del narrador, en algunos casos mayormente se va a dar para la literatura española, pero también hay que saber que aquí va a haber puntos de vista, narrador primera persona, narrador protagonista, narrador en segunda persona. Eso es una. ¿Sí? Entonces tengo que estar atento a qué acción va a ser narrada por varios, ¿no? O si la obra está siendo narrada por el narrador omnisciente, por ahí el narrador de, en primera persona o el narrador en tercera, mezclado. Porque aquí ya vas a mezclar, ¿no? Uno en la parte teórica y el otro en la parte práctica. Entonces, esa es la multiplicidad de voces o puntos de vista del narrador, jóvenes. Preguntas, dudas. Miss, ¿qué otros diversos narradores aparecieron? Dime. Sí, yo ahorita estoy viendo. Hay otros narradores. Primero, eso, vamos a ir aquí. No, aquí no. Ya. ¿Qué otros narradores tú debes tener en cuenta? ¿No? Primero es el narrador omnisciente, que ya ese es clásico. Narrado en tercera persona, que lo sabe y lo conoce todo. El otro narrador que aparece aquí, y que también ya vi en algunas obras, es el narrador protagonista, ¿no? Recuerden, yo nací, ¿no? Protagonista. Y que aquí en estas obras, esos narradores se mezclan. Esto vamos a ver, ejemplo. Vargas Llosa, por ejemplo, utiliza el narrador omnisciente, el monólogo, o sea, varias técnicas, de allá su importancia. Otro narrador es el narrador testigo, aquel narrador que solo observa lo que hacen las otras personas, en segunda persona. De hecho, hay poco, pero también se utiliza. Y el otro narrador que también se utiliza es el narrador, la narración o el narrador objetivo, que aquí se da con estos autores. El narrador objetivo es aquel narrador que solo narra la parte exterior, no narra el hecho del personaje.
sea, que ubiquen el contexto. Ese narrador recién es utilizado aquí en esta narrativa. Entonces, hay una, como dice acá, en el desarrollo de las historias aparecen diversos narradores. Antes solo se narraba, narrador omnisciente nada más, o narrador protagonista solo, punto. Pero aquí, en estas novelas, los narradores son varios. Los que hay, pues, ¿no? Se utilizan como textos. Eso es lo que se hace. Y es a las obras bastante complejas. No son obras así nomás, porque también permitir que los lectores sean lectores para poder entender la historia. No es tan fácil leer una obra que tú no tienes experiencia. Tú estás acostumbrado a leer todo lineal, ¿no? Todo lo que pasa así, una idea, otra. Pero acá cuando ya cambia la forma de narrar, cambia el contenido de la comprensión de la novela. ¿Sí? Entonces, esa es la primera característica, joven. Bien, segunda característica que es su el separato. Ya. Ah, ahí tienen lo que me estás preguntando. Ahora vamos al monólogo de interior. Y ahí les han puesto un ejemplo todavía, ¿no? Y aquí tengo otros ejemplos que de repente ahí le vamos. Ya. Por ejemplo, monólogo interior. Esta es una técnica que lo vimos con Frank Kafka en La Metamorfosis. Es una técnica que viene de Europa y que los autores de aquí también la van a asimilar, la van a, la van a utilizar y lo van a llevar a, como se dice, a su máximo esplendor, decía lo máximo, porque ya no solamente usas monólogo interior y multiplicidad de voces, o sea, todo en un solo libro. Y eso es lo que hace maravillosa. Maravilla Gallet utiliza, y más las que él ha creado en su momento. O sea, esa es justamente la complejidad ya hispanoamericana. ¿Qué era el monólogo interior? Técnica que busca representar el libre fluir de la conciencia, del sentir íntimo y las ideas del personaje. Por ejemplo, este es un ejemplo interior, ¿no? Este, ¿saben qué es? La obra La ciudad de los perros. Los que han leído conocimiento de algo, y si no, te vas a dar cuenta. En este enunciado que tú ves ahí, vas a ir leyendo para que puedas entender, ¿no? Y de repente reconocer quién lo dice, ¿no? Acá dice, y esto es el pensamiento de un personaje. Dice, si Guarino hubiera bajado la cabeza y si me hubiera visto los botines, y si el jaguar no tiene la de química, y si lo tiene y no quiere fijarme, y si me planto ante los pies dorados y le digo, yo soy el de Leoncio Prado, y es la primera vez que vengo, en esto de aquí son las ideas que fluyen de tu conciencia cuando quieres hacer algo. Y esto nos pasa en algún momento, las personas, sabes que tenemos tantas cosas que hacer y comienzas a pensar lo que tú piensas. ¿Y quién lo dijo esto? Lo dijo Alberto el poeta. Alberto está preocupado por muchas cosas. Por eso acá dice, si Guarina, que es el, el teniente Guarina, hubiera bajado la cabeza y si me hubiera visto los botines, porque ellos tenían que estar los botines limpios, pues no, eso se refería a él. Y si el jaguar no tiene el examen de química, ¿qué hago? Está pero preocupadísimo porque él no tiene plata. Y luego dice, y si me planto entre los pies dorados, las pies doradas una prostituta. Entonces iban, ¿no? Y las pies dorados, pues a todos los jóvenes, pero tenían que tener su dinero. Por eso que ellos vendían, traficaban dentro del colegio. Alberto vendía sus novelas eróticas, sus poesías. Y lo que ganaba era para ir a ver las pies doradas. Por eso ella dice, y si me planto entre las pies doradas y le digo que soy del Lorenzo Prado y es la primera vez que vengo, te traeré buena suerte, porque como no tenía dinero, no podía estar con ella, ¿no? Entonces él piensa todo en un momento. ¿Va? Y si vuelvo al barrio y pido 20 soles a amigos y le dejo mi reloj en prenda, y si no consigo el examen de química, y si no tengo los cordones en la revista de prendas de mañana, estoy jodido. Ahí, todo esto, jóvenes, lo dice en ese párrafo Alberto, lo piensa, no es que lo dice, lo piensa. Ese es el fluir de la conciencia. Se tiene tantas cosas en su mente a la vez, ideas, ¿no? Está preocupado por uno, por otro, o sea, no sabe qué hacer porque no tiene dinero. Pero sí, estoy jodido. Mira ese párrafo, jóvenes, el texto continúa, pero ya continúa otra técnica, continúa otro personaje, ¿no? Y entra el teniente Gamboa y entra el Gamboa, ¿no? Y así, y cambia. Entonces,
la técnica del monólogo exclusividad de una sola novela, sino va a ser utilizada en diferentes formas, ¿no? En el pensamiento de los personajes, no en todos, pero en este caso Alberto es donde se utiliza el monólogo interior. Bien, esa es una técnica que ya la hemos visto y que venía dando jóvenes de la narrativa hispanoamericana, no, perdón, la narrativa europea, ¿no? Desde ahí ya se venía dando del monólogo interior. Bien, ya sería una segunda, vamos a una tercera. Ya, en el caso de esa tercera técnica, es lo que está comentando, narrativa, que viene del narrador. ¿Qué hace este tipo de técnica? El narrador presenta a sus personajes desde el exterior. O sea, narrador en tercera persona. El narrador objetivo, tercera persona, solo presenta desde el exterior. Te relata, ¿sí? Sus sentimientos, qué están haciendo, no, solamente las circunstancias en que rodea al personaje. Solo eso. ¿No? Esa es una técnica novedosa, ¿no? Única que se comenzó a utilizar a partir de esta. Tenía un ratito para, quería buscarles un tengo otro. A ver. Y ahorita les doy ejemplo de cada, del anterior y de esta, ¿ya? A ver. Entonces, ¿qué dice acá el texto? Después del almuerzo, o sea, alguien en la zona, después del almuerzo, observa, los 10 consignados en la sección se tendieron en las literas a fumar. Literas es el año, algo así. Entonces, alguien está mirando y solo está observando qué es lo que está pasando. Exterior, nada más. No está diciendo qué piensan esas personas en el almuerzo, los 10 consignados, o sea, los 10 castigados de la sesión se tendieron en las literas a fumar. Luego el BOA animó a algunos a ir a la perlita. Estás observando, sí, observando. Más el BOA dice eso. Está solamente lo exterior. Después Bayano y otros se fueron a la timba organizada por los consignados del segundo. Alberto y el esclavo se pusieron de pie, cerraron sus roperos y salieron. El patio del año, la pista de desfile y el descampado estaban desiertos. Término. Exterior, solo lo dices el exterior. Más no diciendo qué está pensando Alberto, qué está diciendo, cómo conversa, con quién dialoga, no. Solamente el exterior. Te está diciendo acá para decir que el patio está desierto, no hay ningún alumno. Esto. Los cocinados están por allá, Alberto y Poto se fueron por allá, Alberto vaya, o sea, cada uno tiene un espacio, pero que es el narrador. Bien, les voy a leer un monólogo interior. También de Mario Vargas Llosa y La ciudad de los perros, o sea, en otro momento, no siempre una vez, lo puedo usar varias veces y de ahí la complejidad. ¿Qué dice esta parte? A ver si reconoce también el personaje, ¿no? Dice, ¿para qué? O sea, en su mente, aunque Serrano como un hombre, ni una palabra para acusar a nadie. Solito el bolondrón, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Dice luego, yo me de química, yo solito, nadie sabía, rompí el vidrio y todavía me arañé las manos, los rasguños, y luego otra vez la prevención a esperar que el soldado le pase la comida por la ventana. Hasta ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, está en el pensamiento de lo que hizo esa persona, ¿no? Está pensando, no, yo solito fui y me robé el examen, o sea, estás ahí, como que estás reflexionando, tu fluir tu conciencia, ¿qué es lo que hiciste con ese momento? Es también monólogo interior. No ese es el caso de El Cerrado, ¿no? Quien robó el examen antes de que se expulsara, ¿no? Ese es monólogo interior. Y en la ciudad hay bastante, el autor utiliza bastante. Otro ejemplo de narración objetiva, bien, por aquí también tengo, de narración objetiva que tiene que ver con el exterior, por ejemplo, este es de la obra de La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuet, por ejemplo, ¿no? Narra el exterior. ¿Qué dice? El automóvil se detuvo en la esquina de Isabela Católica y el chofer le abrió la puerta y se dio la gorra. Y él, en cambio, se colocó el fieltro, peinándose con los dedos, los mechones de las sienes que le quedaron fuera del sombrero. Y esa corte de
vendedores de billetes y limpiabotas y mujeres enrebosadas y los niños al labio. Niños con el labio superior embarrado de moco lo rodearon hasta que pasó las puertas girando. Entonces, qué está diciendo? Todo lo que está pasando a las afueras de un lugar. La avenida, el automóvil, las mujeres, ¿no? Los limpiabotas, todo. El exterior nada más. Él simplemente narra el exterior para recién contar un hecho de algún personaje, ¿no? De lo que está pasando. Solo te describe el exterior. Esa es la narración objetiva. Ya que también este es otro ejemplo para que ustedes consideren y tengan en cuenta. Bien, ahí tenemos, miren, características, 1, 2, 3 características muy importantes. Ahora nos vamos aquí. Ya, esta característica, pues, también ya se ha mencionado y es una característica, pues, propio de estas obras, ¿no? Dice, por ejemplo, ruptura del orden lógico y cronológico. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Esto quiere decir que ya no tienen esa narración lineal. O sea, ya nos vas a narrar, ¿no? Por ejemplo, a Raskolnikov dice, se va al bar cuando se marmelador, luego se va y mata a la usurera, luego, así, o sea, ese orden ya no, ¿no? Aquí rompe los tiempos, así como está ahí, el círculo, mezcla, futuro, pasado, presente, ¿no? Entonces rompe los tiempos. Esa técnica es mucho en el cine empezó así. Entonces, ¿por qué? Para darle esa emoción a la parte narrativa, al cine. Tú no ves en el cine una película de inicio final, siempre ves el asalto, el robo, el meollo, el drama, y después te enteras qué pasó, ¿no? Así es, justamente, es lógico, cronológico, el tiempo cambia, ¿no? Debido justamente a la necesidad de llegar a la participación. Por ejemplo, en Mal Conversación en la Catedral, una novela, la vamos a ver más adelante, es una novela que se desarrolla en un solo día. Todo lo que tú vas a leer es narrado en un solo día. Y la obra tiene 600. Entonces se preguntan, ¿seguir las hojas en un día? Claro, que muchas de las cosas Zabalita y Ambrosio conversan es el recordar de lo que pasó hace años. Y solamente ellos se encuentran, ¿no? De casualidad por ahí, van a la catedral, ¿no? Zabalita ya era un hombre maduro, 30 años aproximadamente, ¿no? Y Ambrosio era un hombre de 60 años, pero que se van a reencontrar después de muchos años y van a comenzar a conversar y van a recordar cosas pasadas, ahí está la escritura del hombre, ¿no? O sea, se rompen. En La ciudad de los perros, ¿no? Es el primer capítulo, el robo del examen de química, justo el momento del examen. Pero conforme tú vas leyendo, vas a ir descubriendo que algunos de los alumnos, algunos de los protagonistas, ¿no? ¿Cómo llegaron al colegio? Porque todos llegaron en tercer año, y aquí ya están narrando, conforme vas te dando cuenta cómo llegó, quién era de provincia, quién pasaron los primeros castigos, porque esto pasa, hay castigos en el colegio, sino ya en tercero. Entonces, rompe la ruptura del orden cronológico, ¿no? Como le dije, es una técnica también conocida del flashback, permite que la mente del lector comience, ¿no? A inferir una serie de situaciones, porque se va a romper en los tiempos. Eh, Gabriel, Gabriel García Márquez que nos narra la familia Buendía, no la generación, la uno la 2 ¿no? Hasta la séptima narra de la generación 4 a partir de la mitad, de la cuarta generación de los Buendías. Y conforme tú vas leyendo, tienes que ir armando tu árbol para saber, porque como todos se apellidan Buendía, tú tienes que ver la forma de enlazar esas familias. Y todas se conectan, pues, desde la primera hasta la última. Y ahí lo importante, ¿no? De romper los tiempos. No es así nomás, tan sencillo. No. Hay que tener en cuenta que el lector tiene que ser un lector activo, porque si no el lector se acostumbró a leer obras lineales, pues va a ser difícil esta comprensión. Hoy en día no, pues inicia estas formas narrativas. Y recuerden que en la literatura, cuando hablamos al inicio nada más, en la literatura griega,
¿Qué sucedía en la literatura griega? La Odisea, por ejemplo. La Odisea, sí. Recuerden que cuando Ulises se encuentra, ¿no? Llega liberado por Caliso, naufraga y termina ahí en los Feacios. Ya había pasado los 10 años de la guerra, las peripecias que pasó Ulises, o Odiseo. Y cuando Odiseo llega a los Feacios, ahí comienza a recordar todas las hazañas y aventuras que tuvo hace años. Entonces la técnica es igualito, ¿no? Está en el presente, pero narra el pasado. Narra el pasado. Bien, entonces esa es la lectura jóvenes de esta característica, bien, que les han puesto en sus seminarios, ¿ya? Preguntas, dudas, ¿todo está claro, jóvenes? Ya me queda 5 minutos para esta parte, si tuvieran alguna duda. Ya, No, Miss, siguiente. por el momento No sé, ya no. te voy aquí a hacer su descanso. Entonces estoy explicando ahí, sean pausadamente para que tengan los ejemplos. Por ejemplo, participen activa del lector. Aquí el lector tiene que ser un lector activo. ¿Qué pasa con el lector activo? Podemos decir, es aquel lector que está, ¿no? De manera lineal, ¿no? Inicio, nudo, desenlace. Inicia así, su desarrollo y su final, feliz, lo que fuera. Está hasta ese momento. ¿Qué sucede cuando aparecen estas novelas? Hace que el lector piense, reconstruya la historia, porque no la vas a ir a entender qué pasó, qué dice acá. Claro ejemplo, tenemos perros. Bueno, eso, como le decía, no te narra cuando los chicos fueron al colegio, cuando estaban en tercero, en cuarto, en quinto. No, él te narra cuando están en quinto. Entonces, la participación del lector es vaya, ¿no? Involucrándose en la historia, porque la historia empieza con el robo del examen de química. Termina ese capítulo joven e inicia donde te comienza a hablar de un personaje. No te dice quién es, habla, ¿no? De que era un piura, que vino por acá, que su padre era muy autoritario, y después, cuando termine ese capítulo, por ahí no te dice quién es, ¿no? Porque ahí también está la técnica del personaje escondido, el personaje incógnito que utiliza Mario Vargas Llosa. ¿Eh? Y hay autores así. Cuando tú has leído la obra contemporánea, hay autores que te hablan, tú sabes, ¿quién está hablando? Y al final, ¡ay, era fulano! O sea, ¿qué hace Vargas? Rompe los tiempos. Ya termina y tú dices, y ahí tú dices, ¿no? Ay, ¿será Alberto? ¿Será tal? Y más adelante lo vas a ir descubriendo. Engancha, pues. Entonces tú tienes que ser activo, porque si no, uno se cansa. Ay, no, ¿qué me va a estar? Primero una cosa y otra cosa ya no quiero. Porque hay personas que hacen eso, ¿no? Y debido a las circunstancias del momento. Y luego termina esa parte que le decía y continúa donde se había quedado en el examen de química, continúa, y así, va mezclando. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Es escribir la historia. Igual, por ejemplo, la historia de 100 años de soledad, ¿no? Tienes que hacer tu arbolito, porque si no entiende, ¿no? Y vuelve a esa relación porque todos son apellidos y todo ahí. Son 100 años, pues, son una imagínense. Ya, en el caso de Rayuela, de Cortázar también era, pues, ¿no? Ese sí era más loco todavía, como podemos decir, ¿no? En su momento, en su época, cuando aparecieron, pues eran ellos un boom, ¿no? Grandes narradores. Entonces, de Cortázar te propone cómo vas a leer Rayuela. Ahí, ponte a leer ahí, ¿no? Te das esto de leer. Tablero de dirección, dice. A su manera, este libro, hay muchos libros, pero pero sobre todo es 2 libros, ¿no? El lector queda invitado a elegir una de las dos posibilidades siguientes. Tú cuando leas Rayuela, es un libro, agarrar el libro y leer del capítulo 1, capítulo ciento y tantos, y normal. Lo lees y la historia la entiendes, la completas, construyendo, tal. Listo. Esa es la técnica general que tú lees un libro. Pero él te propone lo siguiente, te propone estos números que están ahí. Esos son los capítulos, que si tú inicias leyendo el capítulo 70, luego el capítulo 1, y luego así sucesivamente vas leyendo, él te propone estos tableros para que tú leas, ahí dice que hay una secuencia. Igual la historia se entiende. Loco, ¿no? Pero se entiende. Entonces la historia vas a seguir y vas a llegar a una conclusión final. No es que él te diga esto, tú dices normal, porque estamos acostumbrados a leer 3, 4, pero él no, él lo propone. Igual la historia se va a dar.
¿no? Entonces, ese es justamente, el autor tiene que reconstruir las historias de diferentes maneras según lo que te los autores, ¿no? En caso de Pero Vargas Llosa, esto para responderte, inclusive hay un cuadrito, imagínense, pone un cuadro para que tú digas una secuencia, ¿no? Entonces, es un nivel bastante alto, ¿no? Y la historia. Y otros dicen también, eso, también lo que son que puedes leer del final que adelante. O sea, del final, bien se entiende la obra. Bueno, yo nunca leí el final, porque ya con leyendo una sola hasta la mitad ya era todo tedioso, ¿no? Justamente el título se llama Rayuela, Juego de Números. El contenido es una historia, en muchas historias, una historia como cualquier novela, ¿no? Bien, jóvenes, ya creo que estamos en hora, exacto, nos quedamos aquí para que vayan a su descanso. Empezamos pues en el tiempo que es, ¿no? Para poder continuar con lo que nos queda. Ya nos falta poco, faltará Borges. Bien, chicos, entonces pueden ir a su descanso y continuamos luego. Bien, ahí los dejo un ratito. Ya, jóvenes, entonces nos habíamos quedado en esta parte. Ya que les estaba diciendo de la participación activa del lector, que es otra de sus características para poder avanzar y ustedes pueden responder algunas de las preguntas. Experimentalismo lingüístico, ¿no? Es otra también de las características, en este caso, ¿no? Que permite, pues, aquí buscar la parte de la cadena del lenguaje, o sea, es el manejo de palabras, ¿no? Que se tiene. Entonces, experimentar con situaciones propias que el autor utiliza para poder decir de una manera muy indirecta. Por eso acá dice esa capacidad de expresión, es como decir, jugar con las palabras, ¿no? En el caso de Cortázar, dice que trabaja bastante estas partes lingüísticas, no todos lo van a hacer. ¿Ya? El emprendimiento lingüístico está en su capacidad de tanto se maneja el creador, el poeta, ¿no? El manejo social que hay. O sea, cada poeta lo asume de acuerdo a su contexto. No todos van a expresarse de la misma manera. Vargas Llosa tiene un tipo de lenguaje propio del contexto social peruano. Extranjero, pues, de ese lugar. Mientras que Gabriel García Márquez habla de la parte caribeña de Colombia y tiene una forma, ¿no? También de narrar y usar el lenguaje, ¿no? Pero en el caso de Cortázar, sí, es más, como se dice, cambia, ¿no? Esas palabras y que a veces uno por hasta por dice, ¿no? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué dice? No entiendo, ¿no? Y es cierto, en una situación tan sencilla utiliza ese tipo de palabras, ¿no? Entonces, él le amalaba, dice, él Noema a ella se le agolpaba granizo y caía en hidromurias, en salvajes amonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelus de enredado de un grimado quejumbroso y tenía que evolucionar al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se jóvenes. Todo lo que dice ahí, si uno se busca a buscar en el diccionario, cada palabra estás experimentando con el lenguaje. Cada palabra tiene una razón, pues, algunos tienen que ver con la ciencia, ¿no? Y vas a ir relacionando tú, y todo ese texto dice cuando tiene un encuentro con una mujer. Por eso apenas él la amalaba, es como la amaba. Ella, como dice, ¿no? La abrazaba, la tocaba, rápidamente su cuerpo reacciona, ¿no? De lo que está sintiendo por ese ser, de ese tocamiento, de esa relación que está hablando. Pero miren las palabras, está jugando con las palabras, experimentando, ¿no?
dándole a las palabras un significado que hidromurias no debe estar ahí, porque de repente puede estar en un contexto de ciencias, pero está ahí. Es experimentalismo lingüístico. En algún momento, y por un rato también les leí, por ejemplo, la palabra jodido, creo que decía por acá, acá, es jodido. En el caso de Vargas Llosa, por ejemplo, no es depende del autor. Así era bastante así, ¿no? Complejo, ¿no? Quería ser el mejor, en este caso lo hacía a su manera. Vargas Llosa utiliza la palabra jodido, la palabra carajo, términos propios de un contexto. Pero, por ejemplo, Gabriel García Márquez no habla de carajo, ¿no? Porque él tiene otro contexto en Colombia. Se expresa así, mucho menos como está acá. O sea, cada autor experimenta con el lenguaje en nuevas formas distintas para expresar algo tan simple que lo podía decir, ¿no? Y la relación entre marijos, ¿eh? O la señora Cora que se encontró con el señor, pero no, lo dice de esa forma y rompe ya esquema. Ese es el llamado experimentalismo lingüístico, la capacidad expresiva que se tiene del lenguaje. Y esto, pues, es una novedad en la época, ¿no? Propio de la época. Bien, jóvenes, continuamos, antes nosotros hacemos más. Incorporación de elementos irracionales, ¿no? Irracionales que tienen que ver con situaciones, pues, propias, ¿no? De algunas costumbres tradicionales, ¿no? Por ejemplo, se incorpora el mundo onírico, que es el mundo del sueño, y que en el momento se va a dar en algunas obras, ¿no? Por ejemplo, cuando en Gabriel García Márquez, en Cien años de soledad, cuando José Arcadio Buendía, el fundador, sueña con un pueblo de espejos, con un pueblo de construcciones de paredes, y luego él pregunta, ¿cómo se llama? Le dicen Macondo, en su sueño, y de ahí viene el pueblo de Macondo, sueño, ¿no? Entonces, hay una situación que se va a dar, ¿no? Y que tiene que ver con cosas más allá de repente, como dice acá, irracionales, ¿no? Lo lúdico, el mundo de los juegos, ¿no? En el caso de los cuentos de Jorge Luis Borges, ¿no? Las runas circulares, ¿no? Lo fantástico, que también son temas, lo mítico, las creencias míticas de la religión vudú, las creencias que tenían las costumbres afroamericanas. Entonces, todos estos temas se van a dar justamente dentro de algunas obras, no todas, no todas tienen ese cobre, ¿no? Por esa incorporación de elementos irracionales que ustedes tienen ahí y que de un momento se han dado en algunas de las obras. Bien, avancemos. Luego tenemos la transculturación narrativa. Eso tiene que ver con, específicamente, en este caso, las tradiciones y la cultura latinoamericana con el uso de las nuevas técnicas narrativas. O sea, las costumbres propias de los pueblos llevados utilizando ciertas técnicas narrativas, ¿no? Y esto es también parte, ¿no? De la influencia que hay de las culturas, las creencias míticas en algunos pueblos, la formación de sus propios pueblos que son recordados y llevados, ¿no? Usando las narrativas en un contexto ya a partir de la narrativa de los años 60, 70 hacia adelante. Por ejemplo, aquí también entra la obra de Silvia Alegría Bazán, El mundo de Sancho Yáñez. Si bien es cierto, no está dentro de este grupo, pero pertenece a estos años y son cultura de los pueblos, ¿no? Entonces, eso en algunos, no todos los países, pero también hay. Bien, el cosmopolitismo, que ya es la influencia de otros narradores, por ejemplo, de Kafka y de James Joyce, hemos nosotros recibido la influencia de que de monólogo interior, por ejemplo, ¿no? Entonces se aprovecha la influencia de estos poetas europeos para, ¿no? Llevarlos a un nuevo contexto, sintetizarlo y darle una nueva forma, ¿no? En Hispanoamérica. En el caso de Ernest Hemingway, todo lo que tiene que ver con la situación del hombre, ¿no? Después de la guerra, en este caso, en Hemingway, a través de sus obras menciona esta situación histórica, social. Un hombre que iba a la guerra, en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, no era cuando regresaba a su casa y nada pasó, no. El hombre llegaba distinto, cambiado por lo que veía en la guerra y luego tenía que hacer su vida como si nada pasara, no. Entonces, ese tipo de temáticas realiza G, es decir, una temática acá en su narrador. Igual que el norteamericano Fowler, ¿no? También lo mismo. En este caso, la influencia del avance de la ciencia y la tecnología presente también en las obras. Entonces, esa es la característica del llamado cosmopolitismo, la influencia de otros poetas de literatura hispanoamericana. El realismo mágico o real maravilloso. Se presenta una visión más compleja con la inserción de elementos míticos, mágicos e insólitos de la realidad norteamericana. En relación, el realismo mágico lo presenta Gabriel García Márquez en su obra, en Cien años de soledad.
realismo mágico es algo que se va a dar, ya lo vamos a ver la próxima semana también con los ejemplos, de algo de una manera, si bien es cierto, como algo insólito que se va a dar, pero que es cotidiano de la vida normal. Ahí lo van a tener la llovizna. O sea, por ejemplo, está lloviendo amarillas del cielo, pero nadie se sorprende porque es algo que está sucediendo, ¿no? Y entonces, está lloviendo flores amarillas, ya, pero no es algo que te sorprendas, que, no, porque acá justamente es acerca de la realidad, ¿no? Propia de esos pueblos. Y cuando hablas de lo real maravilloso, es ahí donde ya entran elementos más mágicos, ¿no? Como transformarse, por ejemplo, en un animal, como en el caso del reino de este mundo, uno de los protagonistas, Tío Nel, se transforma en un ave, lo mismo va a ser para Macandal, ¿no? Entonces ahí ya ven un poquito más más insólitos, que de repente en lo real maravilloso, más difícil de comprobar, ¿no? Porque son situaciones que no puedes creer, ¿no? Pero mientras que en el realismo mágico, de repente sí se puede, porque está dentro de una realidad cotidiana. La diferencia es mínima, pero ambos son elementos que se van a utilizar en las obras. Aquí dice, poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vinieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna, flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo, en una tormenta silenciosa y cubrieron los techos y atascados. Bueno, puede llover, puede haber tormentas, sí, pero que de ahí caigan flores amarillas, hay lo insólito, pero ha llovido, ¿no? El carpintero dice, está haciendo su ataúd, entonces hasta ahí todo es real, ¿no? Y luego dice, vino la tormenta silenciosa y cubrieron los techos y atascaron las puertas, tocaron a los animales que dormían en la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecían tapices de colchas chacotas. ¿No? Eso es lo mínimo del insólito. Entonces, ya tiene que ver, ¿no? Con lo que se llama el realismo mágico, lo plantea Gabriel García Márquez. Y cuando ya habla de situaciones más míticas, fantásticas, ya viene con lo real maravilloso. Ambas formas se van a dar en esta nueva narrativa. Ya ambas formas. Bien, jóvenes, hasta ahí tenemos toda esta primera parte. Y ustedes pueden ir viendo también sus preguntas, porque lo que viene ya es un poquito más corto, en el caso de Jorge Luis Borges. Vayan viendo, jóvenes, las primeras preguntas, rapidito, para poder resolver las cuatro primeras, para poder desarrollar. Vayan desarrollando, jóvenes, ¿no? Las primeras preguntas.
Profesora, su micrófono está apagado, no sé si es solo que no le escucho. Me habían dicho, me se ha apagado el micrófono. A ver ahí. Sí, profesora, está Jóvenes, ¿ahí se bien. escucha? Sí, No, ahora se Sí, se había profesora. apagado. Fíjense. Ya, a ver, como les decía entonces, en este caso, Jorge Luis Borges, ¿no? Ahí tienen los primeros datos. Con ser uno de los mejores poetas argentinos, ¿bien? Su capacidad de erudición, su capacidad libre, que es debido a tantos libros que leyó, y no solo en lengua castellana, sino también en inglés, en alemán y francés, porque prácticamente se la pasó él trabajando, ¿no? Siendo director, administrador de bibliotecas nacionales en Argentina. Y eso le permitió acercarse a tener esa capacidad y de leer tantos libros, ¿no? En su juventud estuvo vinculado, como dice aquí, al ultraísmo. En el caso de lo que es ultraísmo, es una escuela vanguardista que utiliza las metáforas y él estuvo vinculado a eso. Un tiempo también estuvo en Europa y de ahí también se dice que por eso trajo esta influencia ultraísta. Bien, luego ya va a escribir cuentos, algunos ensayos, mejores libros de ficciones y el Alex. Él es Jorge Luis. También se comenta que no, si bien es cierto, él por su avanzada edad no fue perdiendo la vista debido a un mal que tenía que era glaucoma, pero él igual se mantenía vigente, contrató un redactor quien le escribía todo lo que él necesitaba que se publicara, que completara sus historias, y este hombre lo escribía, y él de otra forma no dejó nunca de desarrollar literatura, siempre estuvo pendiente de él. Mi joven, él es Jorge Luis Borges. Ya vamos a continuar ahora. Aquí. Bien, entonces en este caso nos vamos a ir ahora a esta segunda parte que ustedes tienen ahí de Borges, que vendría a ser no los cuentos de Borges. Bien, entonces, eh, listo. Les han puesto acá ya datos biográficos, ponen sus obras y los cuentos de Borges. Ya, hacia acá está. Bien, algunas cuestiones claves acerca de sus cuentos, en este caso de Borges. Por ejemplo, ¿no? En el caso de los cuentos, su estilo se caracteriza por la concisión y densidad semántica. Concisión es la extensión. Los cuentos de Borges son cortos. No es un cuento que necesita 10, 15, 20 hojas. No, sencillos, 4 o 5 hojas como máximo, no más. Esa es concisión. Y densidad semántica tiene que ver el uso de las palabras que él utiliza son bastante mínimas, o sea, no necesita el escribir tanto para darle un significado a lo que nos quiere decir, porque semántica viene de significados. Entonces, escribe cuentos cortos y a la vez utiliza las palabras precisas con los significados precisos que él quiere que se sepa. No, no se complica mucho en eso. Según Borges, esto era algo en él, una característica no común, algo simple para él. Pero para él era simple, para el lector no. Para el lector era complicado. Por las palabras que utilizaba. Leer un cuento de Borges Jóvenes es tener que tener al costado un diccionario, tener que tener ciertos conocimientos. Tú no puedes leer un cuento así nomás, porque sus cuentos tienen esa capacidad semántica que involucra muchos significados. Entonces hay que tener en cuenta que su lectura no es tan sencilla. Y era sencillo, porque él mismo lo decía, no es algo simple, pero para el lector no lo era, debido a su capacidad. Tiene lo fantástico porque hay muchos de sus cuentos que apuntan a eso, a las ruinas circulares, a Sur, cuentos El jardín que bifurca ¿no? Los senderos, porque empieza en un contexto real, natural, y luego se va a un contexto donde ya hay más fantasía, donde aparece el dios del fuego, ¿no? Donde aparecen estos espejos, o sea, cambian. Tiende, por eso, tiende a lo fantástico, porque también tiene elementos de personajes, ciudades, espacios. Y por ahí algunos elementos que rompen esos esquemas, que es lo mínimo. Emplea
referencias bibliográficas apócrifas. Referencias bibliográficas se refieren a libros, pues, ¿no? Y apócrifas, ¿por qué? Porque él las convierte en falsas, ¿no? Las referencias bibliográficas están en su capacidad que él tenía para escribir. Ya. Entonces, ¿cuándo se vuelve apócrifo? O cuando él utiliza esto en sus textos. Por ejemplo, él tiene un cuento que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Así se llama su cuento. Entonces, cuando tú lees ese cuento que es corto, tú dirás, ¿quién será Pierre Menard? Entonces, ahí se habla en el cuento, usando bibliografía, de que Pierre Menard es literatura, de música, de otro tipo de arte. Y ahí se dice que Pierre Menard es autor del Quijote de la Mancha y no Cervantes. Pero como Borges utiliza diferentes bibliografías, entonces tú vas leyendo, ¿no? Porque no son los cuentos como El Caballero Carmelo, no son los cuentos como Paco Jung, que tú inicias, no son cuentos así, son cuentos que tienen que ver con muchos autores, y que les va a dar esas referencias, ¿no? Y que obviamente si hablas de Pierre Menard, autor de Quijote, eso no quiere decir que Pierre Menard es autor de Quijote, sino el cómo, o sea, cómo esa biografía lo vuelve apócrifa, la vuelve falsa. Pero para eso usa elementos propios de los que él había leído, como Pierre y otros autores que vamos a ver en los ejemplos, ¿no? Entonces, eso se refiere cuando se emplea referencias bibliográficas a otras. Sus cuentos se hicieron un enigma aparentemente policial, sí, porque en algunos cuentos hay investigaciones, como es un poco de suspenso, muertes, se investiga, se busca, como, ¿no? En otras novelas que tienen ese corte, ¿no? Los personajes se definen por sus acciones, sí, definitivamente, no por lo que, ¿no? O cómo son, sino qué es lo que hacen entre la historia. Sus personajes son pocos, uno, dos, máximo tres, porque no utiliza tantos personajes. Bien, son cuestiones generales acerca de los cuentos de Borges, ¿no? En general, que también tiene un separato. Bien, ahora nos vamos a las características de los cuentos. Acá sí, ¿no? Tenemos características, que es de manera general. Primero dice, preferencia a los temas filosóficos y metafísicos, y eso es cierto, ¿no? Esos son más de, ¿no? Temas que tienen que ver con la filosofía, el problema existencial, en el caso de las ruinas circulares, la identidad, ¿no? El hombre está creando un ser a su imagen y semejanza y luego le quiere dar vida. Por eso pide ayuda al, ¿no? al dios Sol, para que le dé vida a esa descendencia que él tenía, porque quería tener un hijo. Y como él había creado, pero ese hijo no tenía vida, por eso le pide al dios Sol que le dé vida. Y el dios Sol le da vida, ¿no? Y así, no son historias que van más allá de lo real, ¿no? Igual temas metafísicos. La mayoría de sus cuentos tiene que ver con eso. Por eso de ahí una característica importante. La realidad que es la ficción, ¿no? Por ejemplo, ahí también lo mismo, ¿no? Muchas veces, aparentemente, estamos leyendo algo real. Por ejemplo, eh, en el cuento Sur, bien, de Jorge Luis Borges, hay momentos en que en ese cuento tú aparentemente estás leyendo que el personaje Juan Dalma, ¿no? En el hospital porque tiene un accidente, tiene que viajar al sur. No estás leyendo, está en el hospital, está en proceso de recuperación, ahí. Y por momentos sigue la historia y un momento que él ya está en el sur. Y tú dices, ¿qué? ¿Pero en qué momento cambió? Tú no te das cuenta. Pasas de la realidad a la ficción así, rapidísimo. Y bueno, y tú sigues leyendo, ¿no? La historia, ¿sí? ¿No? Y él ahora está en el sur, se cuenta por ahí con un hombre que está preguntando por qué él iba a buscar a un familiar, tiene que dejar un mensaje, y la persona dice, sí, que por aquí, y por allá queda, lo van ubicando, y luego viene, extranjero cruza la calle con él, por ahí él también está mirando, pero esta persona del sur piensa de que él, Dalma, lo va a atacar, y lo mata, y cae ahí herido. Lo llevan al hospital, entonces tú dices, pero no estaba en el hospital, o sea, ¿qué pasó? ¿No? Pudo estar soñando, y en realidad estaba soñando, porque él nunca se movió del hospital, nunca estaba en coma, entonces va cambiando, ¿no? El azar, que las cosas dicen que pasan por azar, ¿no? Porque es cuestión natural de la vida, ¿no? No es que tú lo planifiques y lo ves, no, simplemente las porque tiene que pasar, también tiene alguno. Bien, el tiempo que fluye y se moviliza la relación pasado y el presente, eso también, ¿no? Hay cuentas donde cambian los tiempos, ¿no? Estás leyendo algo del pasado, y luego presente y luego vuelves al pasado, ¿no? Y eso a veces genera, pues, ¿no? Incertidumbre en el lector, ¿no?
pero también tenemos cuentos así. Bien, por ejemplo, vamos a ver qué cuento tiene que ver también fue La casa de Esterió, hablamos de tiempo. También está Sur, el caos y el orden, el caos y el orden y el laberinto, por ejemplo, está La casa de que nos habla del Minotauro, que se vive en ese laberinto. El cuchillo, que es un símbolo de violencia que aparece en Sur, que aparece en el cuento El fin también, que por ahí lo tienen como pregunta, ¿no? El doble y los espejos como metáforas de la identidad. También se refiere aquí a la persona, ¿no? Al hombre. Bien, entonces estas son las características jóvenes del cuento, perdón, de los cuentos de características generales, ¿ya? Bien, entonces ahora nos vamos al libro Ficciones, ¿no? En este caso, su libro Ficciones, que es uno de sus segundos libros, que tiene, pues, está dividido en dos partes, y cada una de estas partes tiene, pues, ¿no? Una estructura, ¿no? Por ejemplo, en ficción está dividido en dos partes, ¿no? El primero es que se bifurca, en la primera parte también lo tienen ahí, bien, y luego tienes artificios. Artificios sería la segunda parte. En ficción tiene dos partes. Artificios tienen aproximadamente 9, y los ring del sendero que se bifurcan solo tiene 8 cuentos, ¿no? Ese es el total de ficciones, solo tiene 8. Entonces todos esos cuentos van a tener una temática, una misma, ¿no? Según lo que la... Por ejemplo, aquí están, para terminar, en el caso de ficciones, ¿no? Ahí ustedes tienen, en este libro, tiene, hemos visto jardines de senderos que se bifurcan. El primero incluye, dice, y en los Menar, autor del Quijote, la biblioteca de Babel. El segundo, Artificios, ¿no? Está conformada por 9 relatos, entre ellos La forma de la espada, Funes el memorioso, Sur, etcétera. Ahí lo tiene bastante claro acerca de cuál es la estructura de estos cuentos. Ahí lo tienen en la positiva para poder terminar. Bien, entonces ahí está la importancia de este libro Ficciones. Bien, en sus dos partes. Bien. Y ahora, ¿qué más? En esta segunda parte ya dice, los cuentos deslumbran por su erudición filosófica y su imaginación. Ese es muy cierto. Si los cuentos, ¿no? Han perdurado en el transcurso de los años por eso, ¿no? Porque se puede observar que Borges no era cualquier poeta, era un poeta muy importante, no solo también en Europa, sino que él por su avanzada edad ya nos un poco de literatura. No lo olvidó, pero se alejó. Esto fue prácticamente, ¿no? Como se dice, aprovechado por otros poetas que, ¿no? De repente ese legado que él dejó para poder mantener una literatura argentina en lo alto. Bien, entonces ese con respecto a la imaginación, su erudición, ¿no? Filosófica, etcétera. Luego sigue en la trama pues, detectivesca, cada suceso está cuidadosamente elaborado y premeditado. No, a veces las cosas pasan de manera lineal. Uno no planifica lo que, ¿no? Simplemente que aquí aparecen los sur, ¿no? Un poco fantásticas, donde tiene que luego investigar quién atacó a este hombre, a este extranjero que llegó, ¿no? Entonces hay una pequeña investigación, ¿sí? A lo que pueda pasar, una situación social. Sí. Y los constantes equívocos. Esto sí se va a dar de manera constante, ¿no? Ahí cuando uno lee sus cuentos te das cuenta qué pasó y quieres volver a retroceder. Esto no dice, no entendí, y así, ¿no? Eso tiene que ver con la ambigüedad, ¿no? Paralelamente se van a dar dos formas, y
Luego tenemos, ello se realiza no solo para plantear sucesos sorpresivos, sino para presentar nuevas y desconocidas facetas de la realidad. Bien, entonces esas son las características que presenta Jóvenes, el libro Ficciones, que ustedes tienen ahí para acá. Bien, aquí no les piden más, le piden algunos cuentos por ahí que hay que tenerlos en cuenta de manera general para poder responder algunas, ¿no?, de las preguntas que están pendientes. Vamos a dar una pregunta a 2 jóvenes, a ver si continuamos con las preguntas para que ustedes puedan ir desarrollando en el tiempo que nos queda, ¿no? Tenemos todavía 20 minutos para las preguntas que faltan. Bien, aquí en esta parte no especifican, poco lo dice la separata, ¿no? Solamente te habla de ficciones, ¿no? En general, ¿no? No dice específico, ¿no? Como lo tenía de repente o lo tienen otros poetas, ¿no? Bien, jóvenes, entonces, hasta ahí ya estamos terminando esta clase, ¿no? Con la temática de la semana número 9. Eso es que vendría a ser, ¿no? El libro más importante de este autor argentino, Jorge Luis Borges. Vamos ahora al desarrollo de las preguntas que ven en el aparato. Solo había hecho yo la 1 porque ustedes estaban todos silenciosos, callados, no sé qué les pasó. Ya, chicos, a ver, comenzamos con las preguntas, por favor. No pasa nada por acá. La huella. Ya, a ver, entonces, para comenzar con las preguntas y les ir explicando, ¿ya? A ver, en la pregunta 2, jóvenes, ¿se escucha? ¿Se ve la diapositiva? No sé qué está pasando nada. Sí, profesora, se ve bien y se escucha también. Gracias. Ya, entonces, pregunta 2, ¿verdadero o falso? Bien, te dice que verdadero o falso con respecto al contexto se desarrolla la nueva narrativa hispanoamericana. Las sociedades rurales se transforman paulatinamente en ciudades urbanas, verdadero o falso. Bien, entonces, sí es cierto, hemos dicho que estamos hablando ya. A ver, entonces en este caso, la alternativa es verdadera, porque es hecho que pues la gente que vive en la parte rural, ¿no? Ahora sí comienza a irse, la ciudad va creciendo, ¿no? Y se vuelve ciudad urbana, ¿no? Y va creciendo. Ese es el proceso de transformación que se va a dar de manera, no es así poco a poco. El proceso de modernización de los países se consolida sin el aporte capitalista. Habíamos hablado que el capitalismo era parte del desarrollo social que iban a tener los países, por lo tanto, esto es falso, ¿no? Esto no es correcto, sino es. Durante la década de los años
se va a instalar dictaduras represivas en el continente. En la década de los 70, sí, si lo recordamos ahí en la época del Panamericano, ¿no? Hay temáticas, ¿no? Específicamente que se van a dar porque es el contexto que se vive en la década de los años 70. Entonces, eso sí es verdadero. Y la última, la búsqueda de alternativos al socialismo propio de la Revolución Cubana, ahí sí, pues definitivamente. Si bien es cierto, hay búsqueda de modelos, pero no tiene que ver, como dice acá, hay alternativos al socialismo propio de la Revolución Cubana, no. Bien, jóvenes, número 2, la respuesta es la B. Número 2, la respuesta es la B. Ya, a ver, sigamos. Bien, entonces en la 2 sería la respuesta B. En la número 3, y a ver, ¿quién hace jóvenes? Alguien que desarrolle, que resuelva, así desarrollar jóvenes, ¿no? Porque si no, ¿qué voy desarrollando todo yo? Ustedes participar, ¿ya? Pregunta 3. ¿Qué característica de la narrativa hispanoamericana aparece en el siguiente fragmento de la novela Rayuela de Julio Cortázar? A ver, ¿qué nos dice Cortázar? A ver. La A, uso de la técnica de monólogo interior. Muy bien, por ahí alguien hubo, sí es cierto. La técnica del monólogo interior, porque se está entrando en la mente del personaje, ¿no? Que es Horacio Oliveira, ¿no? Ya es como si como si no estuviera en París y sin embargo, estúpidamente atento a lo que me pasa, me molesto, ¿no? La pobre vieja empieza a tirarse del lance de la tristeza, el montón del abogado después de la pavana, ¿no? Y más, se dan cuenta de las palabras que utiliza, ahí también hay experimento artístico, pero en el fondo lo que te pide acá, una característica básica es el monólogo interior, ¿no? Definitivamente está entrando en la mente del personaje. En la 3 es la. Muy bien, jóvenes. Listo. 4. Marca la narrativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado, relacionado con las características de la nueva narrativa. La transnarrativa consiste en difundir las tradiciones culturales de Hispanoamérica, recurriendo. ¿Cómo yo transmito esa tradición? Usando ¿qué? Las técnicas narrativas, porque se lo hemos dicho ahí, ¿no? Porque la única forma de transmitir usando esas técnicas, ¿no? Narrativas, mientras que el realismo mágico, ¿qué busca? ¿No? Una imagen más compleja de la realidad, diferente, no fantástica, compleja, amplia. Es el realismo mágico, ¿no? El número 4, la respuesta va a ser la E, porque si dejamos aportes de Cortázar y Rulfo, de eso hablado, lo mítico y lo mágico no tiene que ver nada con las tradiciones culturales, ¿no? Se alejan un poco, y la A ni la B tampoco. Entonces, por lo tanto, en la 4 la respuesta es la E de nada. Por ahí ya estaban poniendo muy bien la E de nada, ¿ya? Número 5. En la número 5 vamos a un cuento. Como les digo, jóvenes, los cuentos de Borges son cuentos extraños, ¿no? No tienen mucho que ver con las historias que uno conoce, pues, ¿no? Y en personajes, situación, familia, problemas, pueblo. No, no, no. Aquí, por ejemplo, tienes un fragmento del cuento, dice, examen de la obra de Jorge Luis Borges. Narrativa se realiza por. En este caso, este cuento es cuando él hace un comentario, ¿no? De este escritor. El autor hace un comentario de este escritor, pero hace un comentario de este escritor muy para alabarlo. Es decir, es un simple escritor, como cualquiera, algo así. Ese es el cuento. O sea, no más, ¿no? Es la historia, no, simplemente es. Y como él tiene esa capacidad libresca de haber leído tanto, entonces va a ir opinando. Este cuento tiene como comentarios así. ¿Qué nos dice el fragmento? ¿Tá? Pero retrospectiva, la comedia heroica por Herman Wille. Ese es su libro, pues, ¿no? En 2 actos, teatro.
Sacred Rock. La fama divulgó que Taste Sacred Rock es una comedia freudiana. Freud, imaginen, ¿no? Esta interpretación propicia y falaz determinó su éxito. Eso es lo que es de este libro. Ya Quinn había estaba aclimatado en el fracaso y no se resignaba con dulzura a un cambio de régimen. Resolvió desquitarse. A fines de 1939 publicó Extraterrestres, acaso el más original de sus libros, sin duda el menos alabado y el... Entonces, ¿qué se dice, no? ¿Qué se dice, no? ¿Qué característica se da aquí de la narrativa de Jorge Luis Borges? Porque acá te pregunto ya característica de la narrativa. Entonces, ¿qué está haciendo? Como yo les dije hace un rato, este fragmento, ¿qué hace? Está agregando el nombre del libro de Henry Quinn, que escribió. Luego habla de que este libro, ¿no? Comedia, y luego te habla de que escribió otro segundo libro. O sea, todo prácticamente es una información, ¿no? De libros. Entonces, ¿a qué respuesta apunta? No es el azar, no es el espejo, ¿no? No es el enigma filosófico, ¿no? ¿Cuál sería? En las 5 la respuesta D. Incorpora referencias bibliográficas de su narración. Porque eso es lo que él sabe hacer, ¿no? Lo que utiliza más son fuentes bibliográficas. Y eso es lo que está bien para decir que, pues, que este autor no era como parece, ¿no? El mejor, ¿no? Como dice que era un hombre de 40 años, ya prácticamente estaba en el declive de su carrera literaria. Pero que sin embargo, pues aquí él comenta eso. En la 5 la respuesta es la D, ¿no? Haciendo referencias bibliográficas, claramente. Ya. En la número 6, ficciones, el cuento El fin. Bien dice, una embestida y el negro reculó, perdió pie, armagó, ¿no? O amagó. Amagó un hachazo a la cara y se tendió en una puñalada, en una puñalada profunda que penetró en el vientre. Después que el pulpero y Fierro no se levantó inmóvil, el negro parecía vigilar su agonía. Laboriosa, limpió el facón, ensangrentado en el vaso y volvió a las castas con lentitud, sin mirar qué palabras. Por ejemplo, en este cuento, El fin, justamente habla de la vida de Martín Fierro, por eso que ahí les habla de Fierro, ¿no? Y en este caso, él se propuso buscar quién mató, ¿no? ¿No? Entonces, aquí lo que se está viendo es que quiere cobrar venganza, pues no quiere buscar quién mató, y entonces comienza pues a investigar que iba a ir descubriendo muchas cosas. Entonces aquí dice, ¿qué tema de su cuentística se desarrolla? ¿Qué tema se da aquí? El fin, ¿no? Entonces en este relato, ¿qué se está dando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué acción se que le da un hachazo a la cara y se tendió una puñalada profunda? Está herido, pues, ¿no? Está herido, porque recuerden que está investigando quién mató, entonces ahí vienen las... A ver, entonces, en la número 6, la respuesta caso. El caos, no, y no hay caos, hay más bien zozobra, ¿no? Preocupación porque algo está pasando, ¿no? Lo ha herido, está ahí, ¿no? Se queda inmóvil, así dice el texto, ¿no? La referencia al cuchillo, instrumento considerado, porque acá dice un hachazo a la cara y se tendió en una puñalada profunda, ahí está, no dice el cuchillo, pero una puñalada, ¿no? Un pequeño cuchillo ahí. Referencia al cuchillo, sí, ¿no? Como instrumento considerado como símbolo. En la C, la presencia del doble, no, pues acá no hay nada de doble. Ahí no te cuento, no hay, tampoco está hablando de metáfora. El azar, no, acá un hachazo en la cara y se lo ha herido con el cuchillo. Porque fluye tampoco. Aquí la respuesta, jóvenes, en la 6 es la B.
La referencia al cuchillo, instrumento considerado símbolo de... Sí, porque ahí hay un hecho, ahí lo ha planteado, ¿no? Y como el cuerpo danza de la muerte de Martín Fierro de Jesús, como que por ahí está la parte de la violencia, ¿no? Y 8 jóvenes, y como ya terminamos, bien, para ponerle las claves. En el número dice enunciados correctos del libro ficción. ¿Cuáles son los enunciados correctos? A ver si lo pueden hacer de repente jóvenes, por favor. Ya, la obra fue publicada, enunciado 1, en 1900, sí es cierto, 44. Agrupa 3 volúmenes de cuentos, ¿no? Hemos dicho que son 2 grupos, no 3, por lo tanto no va a ser considerado verdadero. Bien, sus relatos dicen por desarrollar una tendencia hacia lo fantástico. Los relatos se caracterizan por considerarse como una tendencia hacia lo fantástico. A ver, ¿será verdadero o falso? Eso tiene que ver. Sí, como dice una tendencia a lo fantástico, hay algunos cuentos que sí, por ejemplo, como les dije, las runas circulares, el hombrecito, el dios fuego, y el dios fuego vino y está, pues. Pero no son todos los cuentos, ¿no? Por ejemplo, acá que le ha matado es algo, ¿no? Entonces, no todos los cuentos tienen. Por eso, en este caso, la número 2 va a ser. En ficciones, que es la primera sección del texto, aparece el cuento el sur. Sur aparece aparte, ¿no? En este caso, en la número 3 no aparece en el jardineros que bifurcan, no aparece ahí, por lo tanto no es. Y la 4, los cuentos impactan al lector por la asombrosa erudición que emplea y que expresa el autor en la número 4. Eso sí, porque miren toda esa capacidad libresca que tiene, ¿no? Entonces, es verdadera. La respuesta en la 7 es la A. Y bien, jóvenes, para terminar, ahí tienen las claves. Ya estoy indicando ahí, están las claves de la semana. Y en la número 8 tiene que ver con las ruinas circulares, justamente lo que les estaba comentando. ¿No? Acá te dan un fragmento. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. Un alma sin pájaros, el cernirse contra los muros, el incendio céntrico por un instante, pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de estos. Caminó contra los jirones del fuego, estos no mordieron su carne, estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor. Con alivio, con humillación, con temor, comprendieron que él era una que otro estaba soñando. Tanta historia que al final sueña. O sea, acá, ¿qué te pide? En las ruinas circulares, de acuerdo a la parte inicial, relata qué forma parte del libro ficciones, se puede afirmar que. ¿Cuál es la respuesta en la 8 jóvenes? Afirmar. El relato de carácter detectivescos es sometido a un exhaustivo análisis. No aquí notable, está contando más bien algo, no investiga, no. El narrador pretende al lector diferentes juegos, tampoco, no veo nada de juego acá. La imaginación superlativa del autor forma parte de un plan premeditado. La imaginación de eso no hemos hablado para nada. La presentación de nuevas fases de la realidad tiene un origen filosófico y la ambigüedad entre realidad y ficción propicia el desenlace sorpresivo. Y aquí dice bien claro, ¿no? En el final, ¿no? Acá dice, a él era una pareja y otro estaba soñando. Entonces, realidad, ficción. Por lo tanto, en la 8 es la E de nada, ¿no? Como lo tienen ahí en sus aparatos. Bien, jóvenes, con esto me estoy despidiendo. Nos estamos reencontrando la próxima semana. No sé qué pasó hoy día, porque mucho frío, ¿no?
Y entonces, por favor, a repasar los temas, a estudiar, ¿no? Y lo mejor hasta la próxima semana. Nos estamos reencontrando, jóvenes, hasta la siguiente semana. Muchas gracias y nos estamos viendo.